Hebreos capítulo 2, por favor. Estamos haciendo la cosa más sublime que nosotros podamos hacer. Estamos estudiando la palabra de Dios. Esa es la única manera que podamos conocer a su autor y luego podamos hacerlo conocido. La palabra es Dios según Él mismo se nos declara a través de ella. El Creador de los cielos y de la tierra se hace conocido a sí mismo y a su voluntad de muchas maneras. Entre ellas podemos citar primordialmente su palabra escrita. Pero además su Espíritu Santo en su gente a través de las edades y por supuesto a través de su unigénito Hijo, nuestro Señor y Salvador, quien nos proveyó conocimiento de Dios a través de sus palabras y sus acciones. Jesucristo vivió la palabra que enseñó y por eso Él es la llave maestra para entender la palabra de Dios. El Creador lo hizo a Él el tema de las Escrituras a partir de Génesis 3:15. Ahí es donde está documentado que Dios promete que enviará su simiente a reparar el daño hecho por la desobediencia de Adán, el primer ser humano. Las Escrituras luego continúan declarando al Cristo de Dios hasta Apocalipsis, donde documenta la profunda certeza que la simiente prometida por Dios, un hombre que fue en todo igual a Adán y a nosotros, regresa con sus santos a refundar la tierra y llevarla a su antiguo estado de esplendor y gloria. Nuestra búsqueda nos va a inspirar a ver el ministerio del Señor Jesucristo de una manera renovada. Con ese entendimiento que vamos a adquirir, vamos a estar agradecidos por su bendita intervención en nuestras vidas. Él, damas y caballeros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fue un hombre igual que nosotros. Ni falta hace que lo aclaremos, pero ninguno de nosotros tiene un andar perfecto en la palabra de Dios. El único hombre idéntico a nosotros, pero que tuvo un andar perfecto, fue el Señor Jesucristo. Él ahora está sentado a la diestra de su Padre, que es nuestro Padre también, haciendo intercesión por todos nosotros. Esto es muy lógico, pues Él conoce nuestra condición humana, que es igual a la que Él tuvo. Hebreos 2, en el versículo 17, dice: por lo cual debía ser en todo, fíjese lo que dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, continúa diciendo el versículo 17, los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, es decir, a nosotros. Y ojo con esto, porque no es que Jesús voluntariamente quiso ponerse a nuestro nivel, experimentando todas nuestras miserias menos el pecado. No es eso, Él no necesitó ponerse a nuestro nivel. Ese es el nivel que Él tuvo, porque Él era un ser humano igual que nosotros. Él no se transformó en humano, Él no se transubstanció, fíjese, hasta me confundo yo al decirlo, no se transubstanció en ser humano. Él comenzó su vida como un ser humano y la terminó sobre el madero de la misma manera. Él fue un ser humano. Jesucristo fue en todo semejante a nosotros, por eso pudo ser un perfecto sumo sacerdote. Juan capítulo 20, por favor, el versículo central de esta clase. Juan capítulo 20. Además de ser un perfecto sumo sacerdote, fue un perfecto sustituto. Nos sustituyó a nosotros porque estaba perfectamente identificado con nosotros. Él padeció como hombre que fue y por eso puede socorrernos cuando nosotros somos tentados. No hubo nada que Él tuviera que hacer para poder sentir como si fuera humano. Él era humano. Nuestro Redentor no se transformó en hombre.
Él fue hombre desde el comienzo mismo de su concepción en el vientre de otro ser humano como Él y como nosotros, su Madre María. Este maravilloso ser humano es hijo de Dios y es creyendo justamente eso que nosotros podemos tener vida en su nombre. Juan 20, miren lo que dice el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el Evangelio de Juan. A este libro nos referimos. 31. Pero estas, que sí están escritas en el Evangelio de Juan, se han escrito. A ver, ¿con qué propósito se han escrito? Para que creáis que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido de Jehová, para ser el Rey del reino venidero. Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, las dos cosas, tengáis vida en su nombre. Las dos cosas, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo esas dos cosas, tengamos nosotros vida en su nombre. ¿Cuánta vida en su nombre una persona puede tener de acuerdo a esta porción de la palabra de Dios si no cree que Jesús es a la vez el Hijo de Dios y el Cristo de Dios? Es muy simple y nos llama a la reflexión. Lucas capítulo 24, por favor. Si queremos dirigir nuestra adoración a Dios, necesitamos definir la identidad de Jesús directamente de las Escrituras. Dios es espíritu y Jesucristo era de carne y huesos como cualquier otro hombre nacido de mujer. Ya habíamos documentado la simple verdad que Dios es espíritu y que Jesús, en cambio, tiene carne y hueso. Fíjense en Lucas 24, Mateo, Marcos, Lucas 24, versículo 39. Dice, acá el que habla es el Señor Jesucristo después de resucitado. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Son dos cosas que se puede hacer con el Señor Jesucristo que no se pueden hacer con Dios. Palpar y ver. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. El Señor Jesucristo era ser humano y acá era un ser humano resucitado, es decir, era cuerpo vivificante y aún así dice acá la palabra de Dios que tenía carne y huesos. Nosotros deseamos entender quién es Jesús y cuál es la relación que tiene con Dios, para no creer en un Jesús diferente al que enseña la palabra de Dios. Esa misma palabra nos está persuadiendo que Dios es el Padre y Jesús es el Hijo. 2 Corintios 11. Es muy importante esto que estamos viendo. 2 Corintios 11. Versículo 3, al comienzo nomás, dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, quiere decir que se puede hacer esto, lamentablemente. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu también disponible, tristemente, lamentablemente, pero advierte aquí la palabra de Dios que eso es posible, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es posible ser engañado con astucias y es posible que alguien predique otro Jesús que el que predicó Pablo. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Por eso también es tan importante estudiar este tema con atención. Marcos capítulo 12. El Antiguo Testamento está lleno de expresiones y declaraciones monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios. Y Jesucristo reafirmó este concepto profundamente enraizado en la cultura hebrea de sus días. Marcos 12. Al final, versículo 28, dice: acercándose uno de los escribas,
que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vean, si hago por un segundo, me permiten la ironía, acá el Señor Jesucristo no dijo, en todo caso se perdió la oportunidad de decir que Dios es una unidad compuesta de tres seres independientes. No, no dijo eso. El Señor nuestro Dios uno es. No son tres seres independientes. Es uno, Dios es uno. Y Él que estaba diciendo esto, que Él decía con todo denuedo y conocimiento, era el Hijo de ese Dios único. Así que Jesús, damas y caballeros, era monoteísta como todo Israel antes de Él. Así que ni Él ni quienes lo escuchaban creían una cosa diferente, pues las escrituras del Antiguo Testamento siempre dejaron en claro que Dios es uno. Versículo 30, entonces dice aquí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces, en el 32, el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Dios es uno. Vean, Dios es monoteísta, el Señor Jesucristo es monoteísta. Todos los santos del Antiguo Testamento eran monoteístas. Creían ellos lo mismo que creemos nosotros, que Dios es uno solo. 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo al escriba: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. En la opinión de Jesucristo, este escriba había respondido bien y por eso no estaba lejos del reino de Dios. Jesús mismo le respondió con verdad, según el mismo escriba se dio cuenta. La verdad esa con la que respondió el Señor Jesucristo era y sigue siendo que Jehová uno es y que hay que amarlo con todo lo que tenemos, con todo nuestro ser. Juan capítulo 5, por favor. Juan 5. Versículo 44, dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del ¿qué? Del Dios único? ¿Ve? Esto es lo que dice, lo que estoy diciendo acá es que toda la Biblia es monoteísta. El Dios es único. Juan también 17, hacia el final, Juan 17. En el versículo 3 dice: y esta es la vida eterna. Me interesa, yo quiero saber cuál es la vida eterna. Entonces continúo leyendo, dice: que te conozcan a ti, dice Jesucristo, referido a Dios, a su Padre, el único Dios verdadero. Y a mí, porque acá dice: y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, uno es el enviado, el Señor Jesucristo, que es el Hijo, y otro es el enviador, Dios, el único Dios verdadero. Así que debe ser debe ser muy importante notar la diferencia entre Dios, quien es el único Dios verdadero, y nuestro Señor Jesucristo, que es su Hijo, su enviado, su agente, su representante sobre la tierra. En Juan 20, hace un ratito nomás, habíamos visto que Dios quiere que tengamos vida en el nombre de Jesús, creyendo que Él es el Cristo, su Hijo. Aquí vemos que la vida eterna es conocerlo a Dios, que es el único Dios verdadero, y conocer también a quien Él envió, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Él. Qué importante es tener en claro la identidad del Señor Jesucristo. 1 Corintios 8, Nuevo Testamento, 1 Corintios 8. Cada vez que el Señor Jesucristo se refería a Dios, nunca se refirió a sí mismo,
Se refirió a su Padre, que eso es lo que Dios es del Señor Jesucristo. 1 Corintios 8, versículo 4, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que ¿cuántos dioses? Un Dios. Un Dios. No es un Dios en tres partes o tres personas o tres lo que sea. Es un Dios. Dios es una unidad, es uno solo. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, dice el 6, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. ¿Saben una cosa? Jesús procedió del Padre también. Procedió del mismo Dios único y verdadero del cual proceden todas las cosas. Dice, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 7. Pero no en todos hay este conocimiento. No en todos hay este conocimiento. Al día de hoy no hay en todos este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, bueno, continúa diciendo, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Pablo trata este tema porque justamente no en todos hay este conocimiento. ¿Qué conocimiento? ¿De qué está hablando? Que solo hay un Dios y Padre del cual proceden todas las cosas. No en todos hay este conocimiento. Primera de Timoteo capítulo 2. En esta clase nosotros veremos una inmensa cantidad de versículos muy claros a la luz de los cuales no nos vamos a dejar confundir por aquellos que son oscuros en apariencia. Son oscuros en apariencia o que fueron traducidos con algún grado de parcialidad. Primera de Timoteo capítulo 2, en el versículo 5 dice, porque hay ¿cuántos dioses? Un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores hay? Un montón. No, señor, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y díganme, ¿qué continúa leyendo el versículo en sus Biblias? Jesucristo, ¿qué más dice? ¡Hombre! Jesucristo, hombre. Fíjese cuántas oportunidades se perdería la palabra de Dios en hacernos creer alguna otra cosa. Pero Dios es Dios, el Señor Jesucristo era hombre, un ser humano como nosotros, perfectamente igual a nosotros, idéntico a nosotros. Este que acá está diciendo esto por revelación de Dios es el mismo Pablo que antes escribió lo que habíamos leído en 1 Corintios 8. Así que fíjense qué interés que tiene el Padre que nosotros entendamos que Él es un Dios único, que Él es un Dios verdadero y que el Señor Jesucristo es su Hijo. Mire qué complicado que es eso. No hay manera que uno lo pueda complicar cuando lee directamente de la Biblia. Ahí cuando dice en el versículo 5, 1 Timoteo 5, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo devenido en hombre, transubstanciado en hombre, transformado en hombre. No, Jesucristo, hombre, así, ninguna cosa en el medio, nada. Ni a los martillazos lo podemos hacer decir alguna otra cosa. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir. El mismo que es Dios y Padre, nuestro lo es también, es Dios y Padre del Señor Jesucristo. Este Hijo y Cristo de Dios es hermano nuestro, y en cuanto a la administración de la Iglesia o el gobierno de la Iglesia, de la cual nuestro Señor es la cabeza, Él es el Señor. Él es el Señor. Efesios capítulo 1. Ahora vamos a ver varios versículos uno atrás del otro. Hay algo que yo les quiero demostrar para que veamos claramente cómo está por todas las páginas de la Biblia. Que Dios es Dios y el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Bendito, Efesios 1, versículo 3, no le dije dónde. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre. ¿Qué quiere que diga? Esa es la relación que une a Dios con el Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué simple que es. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Romanos capítulo 1.
la primera gran epístola del Nuevo Testamento, de la edad de la gracia, Romanos capítulo 1. En el versículo 1 comenzamos donde dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Mire lo que dice, Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo, igual que nosotros, servía a Dios sirviendo a su Señor, igual que nosotros. El Evangelio es de Dios, pero ese Evangelio de Dios es acerca de su Hijo Jesucristo. Versículo 3. Acerca de su Hijo Jesucristo, ¿lo ve? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Él ya era Hijo de Dios. Por la resurrección vamos a leer ahora que Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Hijo de Dios con poder fue declarado, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué cosa o mediante qué cosa? Por la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que dice, declarado Hijo de Dios con poder. Nuestro Señor está investido con el poderoso poder de Dios, que es tan poderoso que lo pudo levantar de entre los muertos. La de Jesucristo no fue una autorresurrección, fue resucitado por su Padre. Su Padre lo resucitó con ese poder que Él tiene, que le permite resucitar a los muertos. Que lo va a hacer con nosotros también, si se da el caso, al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1. En el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y qué Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es Dios. Esa es la relación que hay entre los dos. Dios es el Dios y Padre, y el Señor Jesucristo es el Hijo del Dios y Padre. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Acá que claramente es quien es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación, no es nuestro Señor Jesucristo, sino nuestro Dios, nuestro Padre celestial. Gálatas, fui para atrás ahora. Bueno, Gálatas 1. Estamos repasando los comienzos de las epístolas a la iglesia. Gálatas 1, en el versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Ve qué claro que es eso? Es clarísimo. No hay nada más que decir, hay que leerlo. Y hay que creer lo que dice, porque es lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1. Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 1. En el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos seres maravillosos y absolutamente, en grado absoluto, independientes el uno del otro. Conectados lógicamente por el deseo de servir y de amarnos a nosotros, pero son dos seres totalmente independientes. Colosenses, capítulo 1, en el versículo 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses. Recuerden, lo único que quiero hacer es leer lo que dice acá, sin ninguna complicación. Cualquiera que lee esto lee lo mismo que leemos nosotros. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, que Padre, Él es nuestro Padre, y además es el Padre de nuestro Señor, y el Dios de nuestro Señor también. Y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya ven, Dios es nuestro Padre, y Jesucristo es nuestro Señor. Ya que estamos en esta epístola, yo quisiera que vayan un cachito ahí nomás al versículo 10. Hermoso versículo. Toda la epístola tesalonicense gira en torno a este versículo que estamos por leer nosotros ahora. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo. A Él esperamos de los cielos. No esperamos a nuestro Padre, no esperamos
a Dios, nuestro querido Padre Celestial que venga de los cielos. Esperamos al Hijo de Él, a nuestro hermano, a nuestro Señor Jesucristo, al cual resucitó de los muertos. Dios lo resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Lógicamente tenemos que ir a 2 Tesalonicenses, ahí nomás en el barrio, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, nuevamente, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuánta tinta se ahorraría Dios si Él fuera el Señor Jesucristo? Pero no lo es. Dios no es Jesús y Jesús no es Dios. Uno es el Padre, el Dios y Padre, y otro es el Hijo. Dios no es coigual al Señor Jesucristo. Nuestro Dios es el único Dios verdadero y también es nuestro Padre. Jesucristo es Señor. Ellos son dos seres totalmente maravillosos e independientes en el más alto grado. Observe cuántas veces nosotros hemos leído aquí la expresión Dios Padre en todos estos versículos de los comienzos de las epístolas a la iglesia. El amoroso Creador no abandonó su trono de Dios, pero ahora se ha ubicado, por así decir, a sí mismo en el puesto de Padre, gracias al impecable trabajo de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A este Hijo Él lo hizo Señor debajo de Él. Entonces, desde el punto de vista familiar, el único Dios verdadero es, a la vez, nuestro Padre Celestial. Y Jesucristo es nuestro hermano. Ahora, desde el punto de vista del funcionamiento y gobierno de la Iglesia, nuestro Padre es Dios sobre todo. Y nuestro hermano es, a la vez, Señor sobre nosotros. Somos una familia que tiene un emprendimiento familiar, que es la maravillosa responsabilidad y privilegio de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Cuando continuemos abriendo las Escrituras en los temas particulares de esta clase, la magnificencia del trabajo de redención de un hombre como nosotros que nos proveyó fe será desplegada ante nuestros propios ojos. Uno de los objetivos de esta clase es que lo inspire a usted a andar como Él anduvo. Como Jesús fue, tal cual es usted, tal cual soy yo, tal cual somos todos nosotros. Entonces, todos nosotros podemos producir con nuestras vidas lo que Él produjo con la suya si nosotros hacemos lo que Él hizo. Obedeció la palabra de Dios, obedeció a Dios. Esta clase intenta aclarar dudas y traer luz al creyente que ama a Dios y quiere hacer su voluntad. De esta manera podrá ayudar a los demás con la palabra que conozca, adorando con profundo conocimiento al único y verdadero Dios, Padre nuestro y Padre del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3, por favor. Vamos a dejar que las Escrituras nos guíen a un entendimiento de ellas mismas acerca de Dios y su unigénito Hijo. Deseamos poner nuestros ojos sobre el Mesías de Dios. Anhelamos que se reavive el amor de Dios entre nosotros y que tengamos unidad en el cuerpo de Cristo a través de un más claro entendimiento de la palabra de Dios. Eso queremos mientras crecemos en creencia y servicio cristiano amoroso. Apocalipsis 3, por favor, versículo 12. Al que venciere, yo, el que habla es el Señor Jesucristo, lo haré columna en el templo de mi Dios. No dice, lo haré columna en mi templo. En el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre mío, dice, no, el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios,
¿Necesitamos de algún teólogo que nos explique esto? ¿Qué lee usted ahí? ¿Qué es Dios con respecto al Señor Jesucristo? Es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué complicación sería si Él fuera Dios, si nuestro Señor Jesucristo fuera Dios? Pero no lo es. Dice, de mi Dios, de mi Dios, de mi Dios. Versículo 12, al final, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este simple registro termina diciendo lo mismo que deberíamos decir nosotros. El que tiene oído, oiga.